Es momento de arrancar el consultorio de bolsa de este programa. Ya saben que estamos en Mercado Abierto en Capital Radio y que es momento de ponernos a su servicio, de analizar aquellos valores por los que nos quieran plantear sus dudas en este consultorio. Nos acompaña para resolver esas cuestiones Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Rocío? Muy bien. Bueno, ¿y las cosas en los mercados cómo las ve? Hace un par de semanas que no hablamos. ¿Ha cambiado algo? Sí, bueno, yo creo que las cosas van un poco poniéndose donde a lo mejor parecía que tenían que estar y en ese sentido sí que cambia algo. Es decir, tienes una tendencia bajista muy clara y esa tendencia bajista empieza a estar cuestionada, lo cual ya es algo favorable a los alcistas. Ya no es un tema solo de análisis, de, si recuerdas mi argumento era, el sentimiento bajista es tan brutal, estos algoritmos de profundidad que manejo pues me dicen que siempre que pasan estas cosas el mercado rebota muy fuerte y luego ya veremos. De hecho, alguno de los que te he mostrado, hemos visto en tu programa como, salvo en 2001, en 50 años, siempre se habría visto un suelo, en el sentido de que en todos los casos, menos en 2001, el mercado habría vuelto, y hablo del mercado americano, a sus máximos históricos después de que pasen estas cosas, en algunos casos para recaer, como en la década de los 70, solo en un caso para entrar en un mercado bajista más profundo, o sea, para fallar, que habría sido el caso Mm. de 2001. Tras los atentados de terroristas del 11 de septiembre se produce esa situación de extrema sobreventa, de sentimiento apocalíptico, llámale como quieras, y el mercado rebota un 20%, pero luego recae mucho. Salvo en ese caso, siempre hemos tenido un suelo. Entonces, ahora lo que el mercado está haciendo es desarrollar el rebote e ir rompiendo cositas y añadiendo circunstancias que te permiten considerar si la posibilidad del suelo va creciendo, vamos a decir, de un suelo sostenible que nos puede llevar hasta los máximos, Mm. o al menos nos acerque mucho a ellos, o si simplemente lo que estamos viendo es un rebote de baja calidad, etcétera. Por No sé ejemplo, ¿qué si, circunstancias se van añadiendo? mira, no sé si se ve no sé si mi pantalla, ¿se ve? ¿Ves A mi ver, vamos pantalla? Pues a a ver si la estoy compartir compartiendo. pantalla. La he compartido, pero creo que no la estás Ah, viendo. ahora sí, A en ver ahora. teoría. Ahora sí. Aprovecho para Vale. recordar a nuestros oyentes que están ahora mismo solo en radio, para decirles que en un rato vamos a subir las explicaciones con los gráficos también en vídeo al canal de YouTube de Capital Radio. Pero antes vamos con lo que nos toca, que es analizar esos gráficos. Le preguntaba por esas cositas que van cambiando, que Ujú. se van añadiendo y que le permiten hacerse Eso es. una idea al escenario con el que trabaja. Eso es. Mira, vamos a empezar por las cosas más evidentes y luego nos vamos a las más que están empezando. Las más evidentes vienen de Europa. Entonces, el rebote en Europa ha sido realmente fuerte. Tanto es así que tenemos a muchos índices incluso por encima del máximo del verano, caso del Eurostoxx 50. Puedes ver claramente que el Eurostoxx 50 por primera vez, desde que cambia su tendencia a primeros del año, se ha situado por encima de su media de 200 sesiones y no un poquito, lo ha hecho un muchito, es decir, mucho antes del dato de inflación de hace unos días ya estaba por encima, ¿no? Rompe esa media, que de alguna manera está relacionada con la idea de dónde tienes la tendencia en proceso de medio plazo, rompes los máximos previos, con lo cual estás anulando, al menos en parte, toda esta estructura bajista, porque una estructura bajista se define por una sucesión de máximos descendentes. Con lo cual, si no tengo máximos descendentes, es posible que lo que tengo aquí sea un lateral, no un proceso bajista de orden superior, con lo cual podría haber visto un suelo. Pero no he roto la primera gran resistencia, que es la que se define después del rebote que se produce pues, tras la primera ondanada bajista, que en Europa prácticamente ha sido la única que tiene el mercado, que es la que pues hay en la primera parte del año y que se acelera con la intervención de Rusia en Ucrania. A los días de esta intervención se produce un rebote muy violento que lleva al índice Eurostoxx 50 hasta, en el caso de la versión del return, justamente hasta las zonas que eran antiguo nivel de resistencia clave. Estamos hablando de la zona del 8.900 en versión total return. Ese 8.900 se convierte en resistencia y es ahora donde está el índice. Claro, ha llegado con una aceleración tan fuerte que pensar en superarlo es, es complicado. Yo Mm. preferiría, por supuesto, ver una consolidación después de la ruptura. Ruptura clara y luego que se tire las semanas que quiera en corrección, pero que se saque de encima de esta resistencia, porque hacer eso pondría sobre la mesa un gran patrón, ya no de vuelta, sino en continuidad. Porque si nos vamos al proceso alcista previo, podemos ver que ese proceso es alcista. Podemos ver al índice apoyarse en su primera gran zona de soporte dentro de la tendencia alcista previa.
una zona que otros índices como por ejemplo el Stoxx 50 en este caso, no el Eurostoxx, sino el Stoxx 50 ni siquiera han alcanzado. Fíjate que el Stoxx 50 se para más o menos en su zona de antiguo máximo histórico. Es decir, que todo esto, por muy complejo y muy doloroso que pueda parecer, en este gráfico no es más que un pullback. O sea, rompo las resistencias de máximos históricos y por una, dos y tres veces vuelvo a esa zona de resistencias. Y de hecho eso ya había pasado en 2021, solo que no con esa fuerza. Es decir, sistemáticamente el mercado se acerca a ese nivel. Son 50 compañías grandes de la zona euro, de la zona europea, es decir, estamos hablando de Suiza, estamos hablando de compañías nórdicas, Gran Bretaña, es decir, no solo la zona euro. Y desde ahí yo contengo en todo momento el soporte. Un soporte que de modo general en Estados Unidos, que había escalado mucho más, salvo en el caso del Russell, no ha sido roto. Y en el caso del Russell, o sea, ni siquiera tocado. Y en el caso del Russell, en versión total return, ha sido tocado, pero no perforado. Es Sí. decir, esas zonas de máximos históricos del 2020, de modo general, están ahí. Con lo cual, si el mercado retrocede hasta ahí, quizá lo que he tenido es una pausa amplia, como no podía ser de otra forma, tras una corrección tan fuerte, tras las superresistencias de las que hablamos en 2021, pero al fin y al cabo podría ser una parada, ¿no? Y vale la pena tener en cuenta esto cuando ves el índice máximos y piensas, bueno, es que ya no puedo subir más porque la tendencia ha cambiado. No, no ha cambiado. No ha cambiado. La tendencia no ha cambiado. La tendencia se ha ajustado. Esto es el problema, que tú no puedes hablar de una tendencia, un cambio en tendencia de orden superior tan pronto como te gustaría. El mercado tiene sus reglas. Si quieres trabajar a tendencia de corto plazo, estás hablando de una cosa. Si quieres hablar de las de fondo, estás en otra. Y ahora, si queremos valorar si esto es un rebote o algo más, tendremos que verlo a la luz de las tendencias de orden superior y si pueden seguir vivas. Y viendo estos gráficos podemos decir que es así. Si nos vamos al mercado americano, veremos lo mismo. Correcciones intensas, pero de modo general por encima de los altos del 19 y del 20. Es decir, no hemos perforado esas grandes zonas de soporte. De hecho, como puedes ver, pues salvo en algún caso, este es el Dow industrial, ni siquiera habríamos alcanzado esas zonas. El Dow industrial le falta un pelín, pero podemos decir que aquí el Dow industrial hace lo mismo que la zona euro y alcanza esas primeras zonas de soporte. Si nos vamos al Nice compuesto, la bolsa de Nueva York en general, vemos que también el mercado llega a esas super zonas de soporte y ahí responde. Y no ha respondido de cualquier manera, volvemos, ha respondido con un sentimiento de inversor extremo como no habías visto desde el 2020, con una serie de elementos de profundidad que te señalan suelo en 50 años casi siempre menos una vez, y con unos patrones de doble suelo que destacamos aquí en tu programa también cuando se fueron formando, que ya eran las primeras indicaciones en precio de que, cuidado, no solo es un rebote, esto es una estructuración capaz de hacer algo más. Porque esto no es una vuelta a nube, esto de verdad está bien construido y está bien construido de modo general en todas partes, en Europa y en Estados Unidos. Bien, ¿qué ha ido pasando después? Pues que el mercado se ha ido hacia las zonas de resistencia, lo que podría ser perfectamente un simple rebote. Pero la semana pasada ya vimos cosas interesantes. Igual que en Europa fuimos capaces de superar los máximos del verano y algunas medias de 200 sesiones, pues en el caso americano empieza a pasar lo mismo. Podemos ver en el Nice compuesto cómo el mercado ha superado el techo de su canal bajista principal. Es decir, ya lo tenemos por encima de esa línea de tendencia que el SP tiene lejísimos y de Sí. la que se está hablando mucho. Bueno, el Nice ya la ha roto, pero es que el Dow Industrial también la ha roto. El Dow de Transportes la está intentando romper y todos lo han hecho superando su media de 200 sesiones. Si nos vamos al Dow Industrial y nos fijamos sobre todo en él, veremos que en esta recuperación desde su primer gran soporte de largo plazo, vamos a ello, siempre en versión total return, porque si no estas cosas no se ven, el índice se queda mucho más lejos, entonces no parece ser tan claro. Bien, si hacemos lo mismo que en el Dow, veremos que el Dow también tiene una especie de canal bajista que también se ha superado. El Dow ha salido por encima del canal, ha batido la zona 0,618-0,66, no del rally bajista previo, no, de todo el rally que viene desde máximo, es decir, se lo ha fumigado. Ha roto la media de 200 sesiones muy claramente, ha superado como dio directriz y está en sus máximos del verano. ¿Qué es lo siguiente? Pues si puede superar esos máximos del verano, Mm. seguirá añadiendo argumentos a esta recuperación que está siendo muy consistente en términos de velas mensuales, etcétera, etcétera. Más lejos de ello, dos cosas o tres que hay que tener, que hay que vigilar. El eurodólar. Y luego volvemos al Nasdaq, que es la parte un poco decepcionante de todo esto. El eurodólar. Podemos ver el eurodólar cómo se ha movido al alza hasta su media de 200 sesiones. Sí. O recupera. Le ha servido de resistencia. Esa es una media fuerte. Aquí podemos ver que son, pues de alguna manera, los máximos, los mínimos previos. Bien, en alguna ocasión yo he comentado que estos mínimos tienen un soporte descendente y que este soporte descendente, pues bueno, fue perforado, pero podría verse también como una zona desde la cual el precio, pues al final ha dilatado y se ha vuelto arriba. Es decir, que tampoco es un mal nivel para intentar un suelo. Pero el eurodólar está muy tocado y honestamente uno tiene dudas de lo que pueda pasar, pero está también claro que esta recuperación del eurodólar tiene mucho que ver
con la idea de, bueno, pues unos menores tipos de interés en Estados Unidos en relación a Europa, por ejemplo, o hay quien cuestiona esto. Por ejemplo, el otro día pues veía una discusión en Twitter y Juan Ramón Rayo no estaba de acuerdo en que el eurodólar esté rebotando porque hay una cuestión de menos riesgo. La verdad es que en el mercado esta no es la tesis central. Es decir, la idea entiende el dólar ahora mismo como el único activo refugio y esto es una cuestión risk-on, risk-off. Si las bolsas van a subir, ya puedes estar seguro de que el dólar va a caer. Y efectivamente, primero han subido las bolsas y al final el dólar se ha venido abajo. Sí. Para mí sí hay una gran relación en lo que pueda pasar con el dólar y el riesgo. Por tanto, si el dólar empieza a superar resistencias como esta, cuidado con pensar que esto de las bolsas es solo un rebote, porque el dólar estaría rompiendo resistencias muy fuertes que no se tienen que superar en un proceso, vamos ¿Qué a nivel decir, concreto para? pues estamos hablando de la zona 1,035, Ujú. 1,04, un poquito por encima, casi 1,05. 1,04 es su media de 200 sesiones, está un poco arriba. Y Sí. yo me iría, incluso le pediría para empezar a decir, oye, esto es un suelo de verdad en el euro dólar, 1,06. Entonces, entre 1,035 y 1,06 hay mucha resistencia. Bueno, si eso se supera, pues la idea de vender, porque el mercado de renta variable está en resistencias, a lo mejor, Mm. pues en términos de que el dólar se puede debilitar, por esta cuestión de sale dinero de la bolsa y se refugia en el dólar, a lo mejor no será tan probable a corto plazo, lo cual podría alargar esos rebotes, ¿no? Esto también podría tener que ver con lo que pasa en el mercado de renta fija. Si nos vamos al 30 años o al 10 años americano, podemos ver que sobre su soporte, tendencia no principal, pero al menos la que mantiene durante todo este 2022, que ha sido bajista para las bolsas, sobre la base de ese canal alcista, digo, el bono parece haber estructurado un doble suelo, un poco irregular, pero un doble suelo. Podría ser también una bandera de continuidad, que ayer fue superada ligeramente al alza. Vamos a hacerlo bien porque hemos trazado las líneas así ahí lo tenemos. Ayer fue claramente roto al alza, hoy los precios intentan moverse un poquito abajo, pero lo cierto es que el 30 años ha roto muy claramente esta zona de resistencias, lo cual parece decir que, bueno, al menos en la parte de 30 años, hablar de una formación de continuidad bajista ya no es algo muy evidente o nada evidente. Y si el 30 años recupera, el 10 años lo va a seguir haciendo, con lo cual batiremos también esta resistencia y nos moveremos hacia el techo del canal. Si nos movemos hacia el techo del canal, el mercado tiene mucho espacio, porque estamos hablando de una recuperación del bono americano en torno al 4 o 5%. Con ese tipo de recuperación, las bolsas han subido mucho, salvo el Nasdaq. Y el Nasdaq puede estar también un poquito engañando nuestros ojos. Esto lo he hablado, creo, en tu programa hace unos días, pero en cualquier caso, la semana anterior ya fue muy evidente. Creo que hace unos días cuando hablé contigo por última vez comentábamos esta corrección del Nasdaq, ¿no? Que estaba en zonas de mínimos y yo te decía, vale, pero fijémonos en lo que está pasando con otras partes de la tecnología. Démonos cuenta de que, a diferencia de lo que pasaba en junio o julio, ahora ya no tenemos un 80-90% de valores del Nasdaq por debajo de su media de 200 sesiones, sino Sí. que muchos se están recuperando y eso genera un fenómeno que es el contrario que vimos durante el 2021, cuando el índice subía porque las FAN tiraban y el mercado ya caía. Y esto era una divergencia potencialmente bajista, como al final pues ha sido, ¿no? En este Sí. caso tenemos lo contrario. Tenemos un mercado que está recuperando. Y como ejemplo de esta recuperación clara y nítida del mercado de renta variable a nivel tecnología, te, te, te pongo aquí el índice Stoxx 600 tecnológico, es decir, las compañías tecnológicas más importantes de Europa. Todas han roto resistencias importantes de corto plazo. Fíjate el cabeza y hombros tan claro que tiene. Eso es un patrón de vuelta de verdad considerable, con un objetivo mínimo teórico que va algo más allá de donde ya hemos llegado. Y si vamos un poquito más allá de donde hemos llegado, superaríamos los máximos del verano. Es decir, que incluso la tecnología, si me quitas esos grandes del Nasdaq, se ha recuperado hacia los máximos del verano. Mm. Así que no está tan atrás, no está tan atrás. Pero es verdad que nos vendría muy bien para completar un poco este círculo que el Nasdaq fuera capaz de moverse por encima de los 12.000, donde se frenaba el miércoles, porque esa es un poco la zona que con un poco de, si quieres ser muy, oye, muy riguroso, pues decir, Sí. oye, en cierres no lo tengo por encima. Pero si me voy a cierres, puedo hacer otra cosa, que es en lugar de ver todo el rango intradiario, cogerme solo el rango diario. Y hago eso. Y cojo el Nasdaq y me olvido de los cierres. Me olvido, perdona, del intradía. Me olvido de la penetración que el mercado tuvo en el dato de inflación que hemos visto este mes, no el pasado. Y si Sí. hacemos eso, aquí sí que vemos un doble suelo muy claro. Es decir, el doble suelo es bastante claro, con lo cual también el Nasdaq tendría una figura de vuelta si Mm. uno no se pone muy puntilloso, ¿no? Y yo Sí. creo que es algo que no conviene si tienes todo lo demás roto al alza y tienes también a la tecnología que acompaña a las grandes muy por encima de esta resistencia. Con lo cual,
podría ser que estuviera más rota de lo que parece. Tenemos claro, por tanto, el contexto. Vamos ahora con valores concretos. Hay Muy varios bien. oyentes que nos están preguntando mucho en los últimos días y hoy Ujú. también, varios correos, por el Santander, por el comportamiento tan negativo que está registrando la entidad comparada con otras. Por ejemplo, es el caso de Alberto, que pregunta por el Banco Santander, entendemos que lo tiene en cartera, y también pregunta por ArcelorMittal. Vamos primero con el banco. Vale, yo he sacado Santander justo por si le quiero echar un vistazo con más calma en el Confidencial, si no, creo que fue ayer o antes de ayer. Y lo hacía para insistir en que creo que está en zona de compra, es decir, que me parece que está comprador. Es la única idea que he sacado desde finales de septiembre que no está funcionando. Pero, como explicaba en mi análisis, creo que hay que darse cuenta de lo que está haciendo el sector bancario. Si nos fijamos en el sector bancario, pues está bastante mejor. De hecho, habría superado, aunque fuera por una sesión, pero le falta un poquito. Es poquita la ruptura, pero tampoco se ha venido bajo. Seguimos por encima de esa zona. Si nos fijamos en la versión total return del índice bancario europeo, que lo tenemos en 370 como resistencia clave. Mm. Bueno, hemos cerrado vamos a decir, 2 días por encima de la resistencia, porque aquí hay un pequeño filtro, pero el mercado está intentando romper esa resistencia. Esto es algo bueno, es algo positivo porque plantea una formación más amplia que la que ya se dejó a primeros de octubre. El Santander habría logrado algo parecido, rompiendo los máximos incluso antes que el sector, pero también es verdad que había caído bastante más. Si nos fijamos en la corrección, no deja de ser una corrección que en el caso del Santander es de mínimos, es lateral bajista, y en el caso del sector podría ser lateral alcista. Si tomamos como referencia los máximos de la primera parte de 2021. Luego el sector hace nuevos máximos, el Santander ya no acompaña, a primeros del 2022 aún el sector bancario europeo sube aún más, el Santander no puede tampoco con los saltos previos. Así que diríamos que desde mediados del 21 está en lateral. Pero en ese lateral, el Santander ha marcado algunos mínimos descendentes y Mm. el sector bancario algunos máximos ascendentes. Luego, hemos visto una corrección muy fuerte en el sector que nos ha llevado a los mínimos de esa lateralidad, salvo con una penetración intraday muy corto plazo de primeros del 2022 que hay que descartar. Y luego el índice se ha movido sistemáticamente por debajo de su media de 200 sesiones. Son hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataques durante muchos meses. Es suficiente para caer. Incluso un doble techo aquí, otro doble techo aquí. Y no ha caído. Y de verdad que hay argumentos chartistas para esperar una caída en esto. Es decir, los hay. Si no fuera, sobre todo la última parte, porque el mercado ya estaba completamente sobrevendido y era muy difícil que siguiera cayendo, uno podría haber esperado un muy mal comportamiento de los bancos. Lejos de eso, los soportes funcionan, revierten y rompen la media de 200 sesiones, es decir, a la sexta o la séptima ha ido la vencida. ¿Esto es positivo? ¿Hace falta seguir progresando? Sí, pero es positivo e insisto, la tendencia de orden superior sigue siendo alcista. Por tanto, me resisto a que el Santander, que efectivamente lo hace peor que el sector, esté haciendo algo pues preocupante. Si nos fijamos en la corrección, que sí está manteniendo al valor por debajo de la media de 200 sesiones, podría canalizarse perfectamente y eso al final no dejaría de ser pues, una especie de banderita que el valor pues se está desarrollando para ajustar la ruptura previa. Un lateral entre 2,5 y 2,615, por encima del 2,615, nueva señal de compra más clara, incluso con un stop ya en 2,5, hasta entonces me cuesta verlo como un stop referencial para la tendencia. Y seguiría pensando que el stop debería estar por debajo de los mínimos del año. Si superamos el 2,615, ya me atrevería al menos en parte a vincular el stop a este 2,50. Si hiciera compras ahí, quizá Mm. tomaría un stop agresivo bajo 2,50 para la mitad de la posición y si cerramos por debajo del 2,27, pues todo. Hay que recordar que estos niveles van cambiando. Cada vez que se da un dividendo, estos niveles cambian. Explicación hecha de cómo están las cosas, de cómo las ve para el Banco Santander. Este mismo oyente nos preguntaba por Arcelor, ArcelorMittal, ¿no? que era la otra compañía, sí. Bueno, Arcelor ha tenido un proceso correctivo muy largo de muchos meses, incluso con una ruptura bajista muy considerable. Pero es verdad que cuando se produce esta ruptura bajista ya estamos en junio y posteriormente en septiembre, cuando el mercado en su conjunto está dando señales de reestructuración potencial. Es decir, que no, no es fácil verlo profundizar más. Con lo cual, si no te has quedado hasta ahora, pues estas rupturas pues, pueden ser falsas. Los técnicos muchas veces hablan de planas irregulares, es decir, rupturas, procesos laterales, los que hay rupturas por arriba, rupturas por abajo. Si además tomásemos una especie de soporte descendente, veremos que esa segunda ruptura de hecho no se produce, sino que en la caída de septiembre los precios se agotan en su máximo descendente. Y en la recuperación
ha sido capaz incluso de cerrar por encima de su media de 200 y de ese máximo del verano. Así que para mí, Arcelor está en un proceso lateral amplio, pero con un sesgo más alcista que bajista si las bolsas siguen empujando y por argumentos que el propio valor tiene. Es decir, que ni ha deteriorado en septiembre, por tanto, seguiría pudiendo estar en todo un gran movimiento lateral, ni ha dejado de progresar después, porque ha superado la media de 200 sesiones y la cota que marca el verano, que es su primer máximo descendente. Y si nos fijamos en el proceso de fondo, vemos que, hombre, pues tiene sentido, ¿no? Que cuando subes de esta manera, cuando multiplicas por 4 en año y medio, 2, pues ajustes de forma importante. Lo único que es preocupante de todo esto, Sí. y de eso hablamos en su día cuando estaba en 30, intentaba superar esa resistencia, es que los 30 son una super resistencia.